estamos listos para el debate económico. Ya le damos la bienvenida a nuestros invitados en debate abierto. Leandro Zakarian, bienvenido. Gracias por estar aquí con nosotros. Leandro Zicarelli. Esperá, déjame decirlo bien por ahora. favor. Leandro Zicarelli y Leandro Marcarian, ambos economistas. Bienvenidos, buenas noches. Gracias por venir. Bueno, parece que el tema de las últimas horas tiene que ver con la inflación, el último índice que se conoció y los precios que no se pueden controlar. Sí, a ver, el dato deja sabor amargo porque la verdad que venías de una trayectoria bastante interesante con la inflación desde marzo hasta acá, tenía 5 meses seguidos de desaceleración, o sea que había una especie de película ahí como para contar de que había un proceso de desinflación. Pero bueno, este dato medio que rompe con esa dinámica y llama la atención el 3,5 en septiembre porque uno lo que esperaba por ahí era un rebote en el mes de octubre por lo que es el impacto postelectoral, la corrida de los dólares paralelos y demás. Que se haya dado en septiembre te da la pauta de que por ahí vayas a tener un bimestre malo con la inflación porque octubre por ahí venga mal también y eso ya te rompe definitivamente la película relativamente positiva que venías armando desde marzo hasta acá. Leandro. A ver, en contraposición, más allá que es cierto que la mensual por ahí venía cayendo, la interanual se te venía acelerando, entonces, película, pues la verdad que, digamos, si vos ibas contando los últimos 12 meses, la cosa venía empeorando. El dato de último, la verdad que realmente es muy malo, es una tristeza, pero es así. Y yo ahí, digamos, discrepo un poquito, justo usaste una palabra interesante que es no podemos controlar los precios. El problema está ahí, los precios no los podés controlar, o sea, vos no podés ir ni a punta de pistola ni con un control de precios a, digamos, a tratar de que esto frene, porque digamos, esa no es la forma en la que ningún país que ha logrado superar esto lo hizo. Y o sea, ni siquiera te doy ejemplos de primer mundo, o sea, porque vos mirás a nuestro alrededor, Chile lo pudo lograr, Paraguay lo pudo lograr, Colombia lo pudo lograr y lo que hicieron fueron medidas totalmente ortodoxas de objetivo de inflación, tasa de interés, Banco Central Independiente y a luchar. Pero digamos, no insistieron con lo que estamos tratando de hacer nosotros hace 200 años de control de precio. En su momento era Moreno, ahora es Feletti, que es la ley de góndolas, que es la ley de abastecimiento, esto y lo otro. Y la verdad que, como decía el general, la única verdad es la realidad, 50 y pico % de inflación. Entonces uno tiene que concluir que todo lo que se vino haciendo en términos de controlar la inflación fracasó y no sirve. ¿Leandro va a punta de pistola el gobierno? No, a ver, retomando un poco lo que decía acá el tocayo, buena parte de lo que sugerís como medida se aplicó entre 2016 y 2018 y nos trajo a este régimen de inflación, porque este es un régimen de inflación que se heredó del gobierno anterior. Hay obviamente un problema actual. No hay, 20 años, o sea, incluso al gobierno anterior como parte del culpable. Claro, sí, pero son regímenes distintos. Que quede clarísimo desde el primer momento, todos son culpables. Bueno, mi pero crítica es transversal. Saquemos a los gobiernos o a los nombres, digamos. Las políticas que vos mencionabas recién, que son las políticas de inflation target, tiene un Banco Central Independiente, la tasa de interés como la política para regular. No me quiero poner muy técnico, digo, pero es algo que hicieron otros países. Se aplicó acá de manual entre 2016 y 2019, fracasó rotundamente y nos trajo un régimen de inflación mucho más peligroso que el que teníamos en 2015, que es en el que seguimos actualmente, que después podemos discutir, efectivamente este gobierno lo ha logrado tener mucho resultado en bajar una inflación de 40 a 50 a el objetivo del 5, 6, 2, 15 años. ¿Sí? Hay que entender, más allá de la discusión que podamos llegar a tener nosotros, que esto es un proceso de mediano a largo plazo. No lo va a hacer una gestión, no lo van a hacer 2 gestiones. Esto es, digamos, vos tenés que tener banqueros centrales que entiendan que esto es un proceso. Vos tenés que tener política que entiendan, gobernantes que entiendan que esto es un proceso y los tenés que poder sostener. Más allá de todos los errores que hubieron en la gestión anterior, si vos optás por ese camino, tenés que elegir ese camino y quedarte ahí 15 años. Eventualmente, te repito, o sea, los países lo lograron, Gobierne quien gobierne. Sí o sí. Es un objetivo, una política de Estado. Pero sí, uno no puede decir que en Chile, en Uruguay, en Paraguay, en Colombia, digamos, gobernó en los últimos 20 años siempre el mismo color político. No fue así. Y sin embargo, te repito, los tipos lograron controlar la inflación usando este tipo de medidas, que es lo que usa todo el planeta Tierra. Entonces, nosotros la discusión que tenemos que dar es si realmente queremos hacer un trabajo maduro sobre la inflación o si queremos seguir tirando titulares para la hinchada, voy a controlar 900 precios. ¡Bravo! En 3 meses la inflación de vuelta se te va a disparar. Porque, a ver, también para entender, vos controlás el precio al consumidor en el lugar de expendio, ¿cierto? Pero
atrás de eso hay una cadena de bienes que terminan siendo, digamos, los insumos de ese productor. Entonces, vos me congelás a mí el precio de la lapicera, yo no la puedo vender más cara que $1. Ahora, si al que yo le compraba la tapita, al que le compraba la tinta, etcétera, hace que la suma de mis insumos ahora sea mayor a $1, yo ya no puedo vender más esto a $1. Y ahí te entra el desabastecimiento o rompes con el control del precio y te salta la inflación. Bueno, a ver, en principio los controles de precio, los acuerdos de precio en realidad que se hacen con el sector privado, en general desde la Secretaría de Comercio, se hacen en el marco de las cadenas de valor. Es decir, que este problema de las tapitas generalmente está abordado dentro de la dinámica. Después podemos ponernos a discutir. Pero fracasa. A ver, indistintamente si funciona o no, y ahí, mira, hasta podemos llegar a coincidir. Efectivamente, para solucionar la inflación necesitas un programa de largo plazo que se respete cuando vayan cambiando los gobiernos. Yo no coincido que sea un programa de independencia del Banco Central necesariamente, y básicamente porque los países que aplicaron esos modelos, la variable de ajuste fue siempre el salario. Y con la situación social que tiene Argentina, poner el salario como variable de ajuste, que es lo que hicieron esos modelos, Chile, Perú, Paraguay, etcétera, la situación no está como para hacer eso. Con Entonces, 50% de inflación, el salario es la variable de ajuste. Ya se está haciendo ahora. O sea, no es que no se está haciendo. Somos todos pobres hoy. ¿Sí? O sea, somos todos más pobres que el año pasado, más pobres que el año anterior, más pobres que el año anterior. Entonces, el asalariado es la variable de ajuste hoy. Entonces, cuidado con eso de que si hacemos esto, el asalariado va a ser el ajustado. Hoy es el ajustado también. Bien, en concreto los modelos, esos funcionan así, te guste o no, funcionan así. Yo no creo que sea... A ver, incluso podríamos también llegar a ponernos de acuerdo, y vine con ganas de ponerme de acuerdo, si nosotros logramos llegar a un modelo de ese tipo dentro de 15 años, pero hoy Argentina tiene problemas que son mucho más urgentes. A mí me sorprende... las fiestas, la gente tiene que comprar, ¿no? Exactamente, También, me sorprende los economistas que se la pasan en todos lados diciendo, bueno, como acá decía Lean, 50% de pobres, somos cada vez más pobres, este país es no funciona más, y después cuando... el gobierno intenta controlar un precio, intenta hacer un programa para ayudar a la persona que está en situación vulnerable y demás, te salen a decir que hay que cuidar el déficit. Entonces, muchachos, pónganse de acuerdo. O tenemos un problema social muy grave, urgente, y hay que atenderlo, con recetas que tal vez no sean sustentables en largo plazo, y ahí nos podemos poner todos de acuerdo. Yo no creo que ningún economista del gobierno piense hoy que la inflación se soluciona con acuerdo de precio. Me parece que lo que están diciendo es, nosotros tenemos que hacer una política expansiva para que no se nos siga cayendo gente del mapa, y en ese contexto tratemos de hacer que esa política expansiva no vaya como rentabilidad extraordinaria a algunos sectores que se pueden apropiar. Y te cierro con esto. Rentabilidad extraordinaria, ya hoy nadie discute que una empresa gane plata. Es una empresa que entra en un acuerdo, las empresas están para ganar plata. Los supermercados venden alimento y ganan plata, nadie está en contra de eso. Lo que está diciendo el gobierno es, tratemos de que sea razonable, porque estamos todos los contribuyentes haciendo un esfuerzo para razonable? Que... ¿Cómo? ¿Quién define ser razonable? Bueno, ¿qué criterio puedes utilizar? Los costos. Hay una tasa razonable de ganancia, que es la tasa histórica que han tenido los sectores. ¿Vos crees en base que el a los gobierno costos... tiene la capacidad de gestión y la información suficiente para definir la estructura de costos de todas y cada una de las empresas del país? Porque como no sé si sabrás, pero la mayoría de las cadenas están concentradas en un eslabón siempre, con lo cual aguas arriba y aguas abajo, desde ese eslabón se puede construir muy fácil. Y de hecho la Secretaría de Comercio tuvo en su momento un análisis muy profundo de las cadenas de valor. A mí me ha tocado trabajar con gente que trabajaba en la Secretaría. Capacidades que fueron destruidas deliberadamente entre 2016 pues nadie y 2019. lo hizo. O sea, tan fácil de hacer no creo que sea, porque nadie se anima a hacerlo todavía. No, esto que decís vos de ir a hecho, controlar la ganancia. A ver, hacerlo... No, es que ni siquiera es una cuestión de controlar la ganancia. Lo que estamos diciendo es... de vuelta, vamos al contexto, porque si no, estamos en el estudio... Es un contexto muy complejo, en donde el gobierno decide tomar políticas proactivas fiscales para ayudar a los que van cayendo del mapa producto de la pandemia y demás. Fiscales y monetarias. Fiscal, monetaria, lo que vos quieras. Sumame las que vos quieras, no hay problema. Ahora, en ese contexto, la política expansiva, fiscal y monetaria y demás... puede traer aparejado un montón de complejidades. O sea, no me queda claro qué es lo que quieren, porque digo, ¿les molesta a los pobres, les molesta la política fiscal y les molesta los controles? ¿Qué harían ustedes? Porque digo, me genera siempre esa duda, digo, ¿no? Mirá, ¿qué es lo que harían? ¿En función de qué? Pero si vos me decís... En función de reducir la pobreza y tratar de hacer que crezca la economía, que es la única forma de reducir la pobreza de largo plazo. Yo te preguntaría, ponele, o sea, necesitamos generar empleo, ¿correcto? Hace 10 años no se genera empleo, hay 150.000 empleos en blanco menos que en diciembre de 2019, prepandemia. ¿Quién genera el empleo? ¿El Estado o las empresas? Las empresas, ¿correcto? O sea, creo que ahí coincidimos.
Bueno, juntate con las empresas y preguntales a ellas qué necesitan. No me lo tenés que preguntar a mí. Preguntale a las empresas, a la CAME, digamos, a la Cámara de la Mediana Empresa. Hermano, ¿qué necesitas para contratar más? ¿Sabés qué te contestan? ¿Qué te van a Más decir? mercado interno te van a contestar. ¿En serio? Más en CAME todavía. Esa es la, que nombraste. es la Porque única respuesta que te van a dar. Si me hubiese dicho la sociedad rural por ahí, pero si me decís CAME te van a decir, No, pero necesitamos más mercado interno. La Nada más próxima que mercado fase de la interno. O sea, recuperación... nadie en este país quiere ganar en dólares. Nadie, ¿eso me está diciendo? No. No, Vos lo que te decís estoy diciendo es... manufacturar para exportar. Yo lo que planteo es, escuchemos a los que contratan. Ahí y hago un baño de humildad hacia mí mismo. O sea, a mí no me tienen que preguntar qué necesita una pyme para contratar, para generar más empleo. Yo no soy una pyme, no tengo una pyme. Pregúntale al pibe que tiene un local en Avellaneda qué necesita. Ponele que te va a decir necesito más mercado interno. Sí o sí te va a decir necesito que esto sea menos caro. ¿Sí? O sea, que el salario, no el salario, que el costo para la empresa de contratar no sea el que es hoy. Porque en la situación en la que estás... Pero costo de todo, decíamos, hablamos de luz, de gas, de todo. De todo, de Está todo. todo de planchado todo. igual hace De todo. unos cuantos No, pero meses. te digo, me parece que habló de Esa todo. es la gran discusión que nos tenemos que dar, porque tenés el tipo de cambio corriendo al 1% mensual, el tipo de cambio oficial, que es al que se importa ni se exporta, o sea, no es un tipo de cambio que inventamos, el tipo de cambio al que se cursa el comercio internacional en el país, mueve 300 palos por día ese tipo de cambio. Tenés el tipo de cambio corriendo al 1%, tenés las tarifas planchadas, el combustible planchado, los salarios perdiendo con la inflación y los precios suben 3% en un mes. El sector textil aumentó 6% en un ¿Y mes cuál es el la precio. explicación? Y a los muchachos les molestan los controles. O sea, cuál es les la molesta que nos explicación? sentemos a discutir qué está pasando en esa cadena. ¿Sabés qué pasa? No. Si los controles fueran efectivos, ponele. Pero nunca funcionaron. ¿Hace cuánto venimos escuchando controles de precio? Recién te pregunté la edad. Tenemos prácticamente la misma edad. No recuerdo en mis 36 años un control de precio que haya sido efectivo para que esto se controle por 5 meses. O sea, nunca Bueno, duró ni a ver, eso. pero de vuelta, Entonces, volvemos a la misma Tengo que ir discusión. cerrando. A ver, Sí, a ver, digo, cierre. siempre vamos emparchando. La situación es compleja, necesitamos emparchar, control de precios. 3 meses después la situación es compleja. O sea, nunca funciona. Ese es mi punto. Nunca funciona. Entonces hay que dejar de hacer lo que nunca funcionó. No, está bien. Cierro digo con esto, porque esa es la soncera, digamos, pensar que la política antiinflacionaria de un gobierno son los acuerdos de precio. Y Pero hay un no hay montón de otra otras cosas cosa que como yo las que pueda te ver. mencioné. Nadie me está mostrando otra cosa que no sea eso. Ese es mi punto. Bueno, tal vez sea un Mostrame problema de comunicación y ahí podemos hasta coincidir. Mirá, nos podemos despedir con una comunicación, coincidencia. gestión. O sea, Bueno, no sé qué otra cosa hay aparte Ya que de... coinciden, tenemos que cerrar. Es un buen momento para cerrar. Ya que claro. coincidieron, Han estado tan cerramos. maravillosos que ni siquiera tuvimos que intervenir, así que gracias No, a ambos. gracias en serio. Gracias por ¿eh? haber venido. ¿Hacemos la pausa? Dale, ¿Y hacemos después? una pausa.